Saludos con todos, el día de hoy nosotros vamos a presentar el predimensionamiento de vigas. En este video se realizará el procedimiento para predimensionar vigas de concreto armado. Predimensionar significa calcular las medidas iniciales que puede tener la viga. Usaremos dos métodos. El primer método involucra la zona de sismicidad donde se encuentra la estructura y el segundo toma en cuenta la sobrecarga que actúa en la estructura. Veamos un ejemplo. Predimensionaremos la viga B1 y B2 de un edificio de un piso. En el gráfico podemos apreciar la ubicación de la viga B1 con una longitud de 6 metros y la viga B2 de 3 metros y medio. Los criterios que analizaremos se aplican en edificaciones que tienen una estructuración a base de pórticos de concreto, es decir, son las columnas y vigas los elementos que resisten las cargas y fuerzas sísmicas. Antes de iniciar con los cálculos, primero debemos definir el tipo de losa y la dirección que tendrá para poder clasificar las vigas en principales y secundarias. Como es una estructura muy simple en términos de complejidad y tiene dimensiones pequeñas, podemos coger una losa aligerada para la orientación. Es recomendable que sea paralelo a la dirección más corta. Esto quiere decir que las viguetas estarán en sentido de los 3 metros y medio, como indica las flechas. Definida la orientación, podemos clasificar a la viga de 6 metros como principal, porque en ella se apoyarán las viguetas de la losa aligerada, y la otra viga de 3 metros y medio como secundaria. Teóricamente, las vigas secundarias no soportan ningún tipo de carga de la losa, pero en la práctica no es exactamente así. Esas vigas soportan un porcentaje de las cargas totales, por lo tanto no siempre serán vigas chatas. El primer criterio toma en cuenta la zona de sismicidad donde está ubicada la estructura y la longitud de la viga. Con cualquier criterio que se adopten, se puede estimar las dimensiones de la viga. En este caso, la altura denominaríamos h y el ancho lo llamaremos b. En zonas de alta sismicidad, para las vigas principales, h será mayor o igual a la longitud de la viga entre 10 y el ancho b será mayor a la mitad de la altura calculada, pero como mínimo se adopta a 30 centímetros. Para las vigas secundarias, el factor de la relación para calcular h cambia a 12 y el ancho b como mínimo es 25 centímetros. En zonas de baja sismicidad, aplica los mismos conceptos que el caso anterior. La única diferencia son los factores para calcular la altura en vigas principales. Es 12 y en secundarias es 14. Para calcular las dimensiones de la viga principal, la altura h será la longitud entre 12 y el ancho b será la mitad de la altura calculada. Nótese de que el ancho es menor al mínimo requerido por el criterio, entonces adoptamos un ancho de 30 centímetros. La viga finalmente será de 30 por 50. Realizamos el mismo procedimiento para la viga secundaria, con la única diferencia que para calcular la altura h dividimos la longitud entre 14 y usamos un ancho mínimo de 25 centímetros. Entonces, la viga secundaria será de 25 por 25. Ahora usamos el segundo criterio. Este toma en cuenta la sobrecarga de la estructura y la longitud de la viga, como se aprecia en la imagen. Se aclara que la sobrecarga se analiza por metro cuadrado. Para vigas principales tenemos un cuadro que relaciona la sobrecarga y un factor alfa, que a medida que la sobrecarga aumenta, el factor disminuye. Por ejemplo, si el valor de la sobrecarga es 220, se puede interpolar entre 200 y 300, o usar 200 por ser el más cercano o también usar 300 por ser el más crítico, porque alfa es menor y nos dará una mayor altura. En la altura h será la longitud entre alfa y b, será la mayor entre la mitad de la altura calculada, y el ancho tributario entre 20, como mínimo se adopta 25 centímetros para vigas secundarias. Tenemos un cuadro similar que relaciona la sobrecarga y un factor beta. La altura h es la longitud entre beta y el ancho b es la mitad de la altura calculada, y como mínimo se adopta 25 centímetros para los dos criterios. La longitud de la viga se mide de eje a eje de la columna, no como en el caso anterior que se toma la luz libre. Cuando nos referimos a ancho tributario, quiere decir que es el área de influencia que carga una viga.
Por ejemplo, para la viga central, el ancho tributario se extiende hasta la mitad de ambos paños, con una longitud de 3,5 metros, sin considerar el ancho de la viga. Y para la viga perimetral es la mitad del paño, es decir, la mitad de 3,5 metros. Y analizamos el criterio, donde se establece que B debe ser mayor al ancho tributario entre 20. Para la viga central, que es la que tiene mayor área de influencia, tenemos 17,5 centímetros. Y para ambos criterios el ancho mínimo es de 25 centímetros. Entonces, podemos descartar esta condición para todas las vigas y no analizarla porque el resultado será menor a 17. Es importante indicar que para vigas secundarias se extiende 1 metro, en caso de vigas perimetrales, y para vigas que están en una posición central, el ancho se extiende 1 metro a ambos lados. Para aplicar el segundo criterio, consideramos una sobrecarga de 300 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces, para la viga principal, el factor alfa será 11. Como se muestra en la imagen, la longitud va desde el eje de las columnas. Para este ejemplo, asumiremos que las distancias libres indicadas inicialmente serán equivalentes a como si se tratase de eje a eje. Definido esto, la altura h es la longitud entre 11. El resultado lo aproximamos al inmediato superior, y el ancho de B será la mitad de esta altura, dando como resultado 30 centímetros. Finalmente, la dimensión de la viga principal será de 30 por 55. Cuando nos referimos a ancho tributario, quiere decir que es el radio de influencia que carga una viga. Por ejemplo, para la viga central, el ancho tributario se extiende hasta la mitad de ambos paños con una longitud de 3,5 metros, sin considerar el ancho de la viga. Y para la viga perimetral es la mitad del paño, es decir, la mitad de 3,5 metros, y analizamos el criterio, donde se establece que B debe ser mayor o igual al ancho tributario entre 20. Para la viga central, que tiene la mayor área de influencia, tenemos 17,5 centímetros, y para ambos criterios el ancho mínimo es 25 centímetros. Entonces podemos descartar esta condición para todas las vigas y no analizarla, porque el resultado será menor a 17. Es importante indicar que vigas secundarias, el ancho tributario se extiende 1 metro en caso de vigas perimetrales, y para las vigas que están en una posición central, el ancho se extiende 1 metro a ambos lados. Para aplicar el segundo criterio, consideramos una sobrecarga en la estructura de 30 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces, la viga principal, el factor alfa será 11. La longitud que se debe tomar va desde el eje de las columnas. La altura h es la longitud entre 11. Entonces, el resultado lo aproximamos al inmediato superior, y el ancho b será la mitad de esta altura, dando como resultado 30 centímetros. Y finalmente la dimensión de la viga será de 30 por 55 centímetros. Aplicamos el mismo criterio para la viga secundaria, únicamente cambia el factor alfa por un factor beta. De acuerdo con el cuadro, no existe un factor para una sobrecarga de 300 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces tenemos dos opciones: interpolar o usar el valor más aproximado. Para este caso, 250 se aproxima más a 300 que a 400. Entonces podemos asumir que beta es 13. Así la altura h será la longitud entre 13. El valor lo aproximamos al inmediato superior. El ancho b será la mitad de esta altura, obteniendo 15 centímetros. Sin embargo, el mínimo requerido por criterio es de 25. Entonces adoptamos este valor finalmente. La viga será de 25 por 30. En este gráfico se aprecian las medidas de las vigas analizadas con el primer criterio, en el que se relaciona la zona de sismicidad y la longitud de la viga. En el segundo gráfico se aprecian las medidas con el segundo criterio, el cual involucra la sobrecarga y también la longitud. Nótese que el segundo criterio es un poco más demandante que el primero.
Los peraltes aumentan en 5 centímetros para ambas vigas. Esto no quiere decir que el criterio 2 es mejor. Podemos adoptar cualquiera. Estas medidas son referenciales y es el inicio de todo un proceso de diseño estructural. Usamos estas medidas como base, es decir, son datos iniciales que debemos adoptar durante el proceso de diseño y se verificará si realmente estas dimensiones son las que se deben usar o en algunos casos se puede aumentar o disminuir. A continuación, consideraciones prácticas respecto a las dimensiones de las vigas, las cuales se pueden aplicar tanto en el predimensionamiento como en el dimensionamiento final. Cuando tenemos en un eje vigas de diferentes dimensiones, pero esta diferencia no difiere mucho una de otra, se puede uniformizar todo el eje. Por ejemplo, se tiene la primera viga de este ejemplo de 25 por 20, la segunda de 30 por 25 y la tercera de igual forma de 30 por 25. Y se puede cambiar la primera a una de 25 por 25. De esta manera, uniformizamos el peralte porque la diferencia de 5 centímetros es mínimo. Entonces la elevación del pórtico quedará de la siguiente manera, como se ve en la imagen, con los peraltes uniformes, lo cual es importante debido a que el pórtico tendrá mayor rigidez ante cargas laterales, su comportamiento estructural será mejor y además favorecerá a la productividad en obra debido a la misma uniformidad. A medida que vamos subiendo de nivel, las dimensiones de la viga son menores porque las solicitaciones que actúan en la estructura se ven reducidas. En este gráfico, la viga del nivel inferior tendrá mayor dimensión que la viga del segundo nivel. El análisis de cargas nos da un indicio de adoptar dicho criterio. Por ejemplo, para una vivienda, el primer nivel tendrá una sobrecarga de 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado y el último nivel, por ser una azotea, le corresponde una sobrecarga de 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces se puede suponer que el último nivel es menos demandante y las dimensiones serán reducidas. Si la viga de color amarillo es de 30 por 55 centímetros, la viga en esa misma posición de color verde puede ser de 30 por 50 o 30 por 45. No siempre será así, pero en la mayoría de los casos aplica y cumple este criterio, que a medida que vamos subiendo de niveles, las dimensiones disminuyen. El problema para que esto no cumpla mayormente es el control de las deflexiones.